Hola, buenas tardes. Les quería agradecer nuevamente el que estén en esta conferencia. Hoy, el jefe técnico de UCI Trauma y Quemados, Mutual de Seguridad, vicepresidente de Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, doctor Darwin Acuña, nos hablará de manejo en la intubación de paciente COVID-19. A medida que vaya avanzando la presentación, vamos a ir poniendo en el chat lo que necesitamos que ustedes nos aporten. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer, estoy feliz de estar acá entregando un granito de arena en todo lo que significa este manejo de crisis relacionados a COVID-19. Soy anestesiólogo e intensivista, así que vamos a hablar un poco ahora de las condiciones de intubación de un paciente infectado por coronavirus. Vamos a ir hablando algunas cosas que probablemente se han repetido en las charlas anteriores, sin embargo son de un refuerzo importantísimo para poder entender finalmente por qué llegamos a intubar un paciente con COVID-19. Estos son los síntomas y signos clínicos que habitualmente nos enfrentamos, que muchas veces son importantes para poder decidir la consulta en servicio de urgencia. En este momento es de vital importancia que ustedes consideren de que los pacientes que deben consultar son aquellos sobre todo que tienen algún síntoma de severidad, sobre todo dificultad para respirar o disnea subjetiva. ¿Qué se ha visto de la severidad de la infección por COVID-19? Es que los casos que se reportan, más o menos el 5% son críticos, y aquellos pacientes que son críticos, es decir, que entran a una unidad de cuidado intensivo con alto riesgo de ventilación mecánica, la mortalidad puede ser de 50%, incluso en algunos reportes más recientes puede ser más, hasta 80, incluso 90%. La letalidad de estos casos ha sido de 3.7%, que son los muertos en relación a los casos confirmados. Ahora, la letalidad por rango de edad, que también es importante ir recordándola, se relaciona fundamentalmente a casos de pacientes mayores de edad, es decir, sobre los 60 años se produce un quiebre de la letalidad, siendo mayor aún los sobre 80 años, con un 14.8% de los últimos datos registrados. Ahora, cuando hablamos de criterio de gravedad relacionado con la infección por COVID-19, hay que considerar de que uno debería hospitalizar en una unidad de paciente crítico a los pacientes que pudieran presentar los siguientes criterios de gravedad. Una hipoxemia graficada como saturación menor a 92% respirando aire ambiental, una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, dificultad respiratoria o aumento del trabajo respiratorio, compromiso hemodinámico, consulta repetida por deterioro clínico y una edad mayor de 70 años con comorbilidad. Por supuesto, uno debe analizar caso a caso qué factores tienen los pacientes y ir analizando, obviamente, sobre todo relacionado con la comorbilidad, la posibilidad de ingreso a una unidad de paciente crítico. Para poder ir tomando decisiones, siempre considerar el monitoreo estándar de todos estos pacientes, el electrocardiograma, presión idealmente invasiva, saturación de oxígeno, por supuesto, control de exámenes iniciales para poder determinar eventualmente algunos biomarcadores que tienen alguna traducción de pronóstico clínico y, por supuesto, el control de la FiO2 para tomar determinaciones. Aunque no es motivo de esta presentación, siempre recordar los criterios de síndrome de Richter respiratorio agudo, que son los criterios de Berlín, que se relacionan con el deterioro y la aparición de distrés respiratorio, que podría también determinar el manejo más intensivo de estos pacientes. Ahora, cuando nosotros ingresamos a un paciente o lo tenemos en el servicio de urgencia y debemos decidir si el paciente se intuba, ¿qué parámetros considerar? Uno, el aumento del trabajo respiratorio. Cuando uno ve a un paciente que está persistentemente disneico, que está subjetivamente comprometido, que refiere que le cuesta respirar y que por lo tanto está bastante apremiado, parámetros más objetivos como una taquipnea con una frecuencia respiratoria sobre 30 más o menos persistente, la hipoxemia refractaria, que inicialmente en forma más fácil se podría definir como una saturación persistente de oxígeno menor de 90% a pesar del oxígeno suplementario, o sea, si nosotros tenemos un paciente con una FiO2 sobre 50% y persiste desaturando, obviamente tiene que ser una señal de alerta para intubación.
insuficiencia respiratoria aguda dada por los gases, ¿cierto? Y criterios ya de compromiso hemodinámico franco o shock de frentón. Estos debieran ser criterios de intubación en estos pacientes. Si bien el equipo reanimador y el equipo de la unidad de cuidados intensivos va a determinar si el paciente podría eventualmente pasar por otros métodos de sustento de oxígeno como ventilación invasiva o cánula nasal de alto flujo, que en realidad estamos tratando de no recomendar en las primeras etapas, obviamente uno tiene que basarse en estas situaciones para decidir la intubación. Antes de ir ya a lo que es propiamente el proceso de intubación, es súper importante ser majadero en lo que se refiere a todos los procedimientos que se van a hacer con este tipo de pacientes. Y hay que considerar de que en este listado aparecen todos los que son de generación de aerosoles, es decir, aquellos procedimientos que van a estar en contacto con mayor cantidad de virus en las secreciones. De estos, claramente, y en lo que se refiere a esta presentación, la intubación traqueal y la ventilación manual es una de ellos. Por lo tanto, cuando uno habla de intubación en estos pacientes, uno debe tomar las precauciones estándar, más las de contacto y más la de presencia de aerosoles. Esto es extremadamente importante cada vez que nosotros vamos a manejar la vía aérea de uno de estos pacientes infectados por coronavirus. Dentro de las recomendaciones del CDC y que son las generalizadas a nivel mundial acerca de los elementos de protección personal, vamos a considerar que para el proceso de intubación tenemos que tener estos elementos. En primer lugar, antiparras o mascarilla de protección facial desechable. Ahí obviamente depende un poco lo que tengan. Pueden ocupar para protección ocular antiparras o estos famosos escudos faciales que vamos a ver después, que pueden ser ocupados para proteger los ojos. Después tenemos las mascarillas y ahí cambia porque desde la mascarilla quirúrgica nosotros vamos a empezar a ocupar ahora mascarillas de mayor filtro que son las N95 o las FFP2 que son también útiles en estos casos. El delantal de cuerpo entero desechable, que son las clásicas pecheras de cuerpo entero que ocupamos, que deben ser eliminadas después de su uso en esta etapa. Guantes limpios, no estériles, no es necesario ocupar guantes estériles para esta situación, pero sí tienen que estar limpios y desechables, por supuesto. El cubre calzado, si bien hay muchos lugares que están recomendando ocuparlo, es opcional, no es por ahora recomendado en forma estricta, pero podría ocuparse. Y arriba sale el uso de gorro, que también en algunos centros se recomienda. ¿Cuál podría ser la ventaja de usar gorro? Especialmente en las mujeres que tienen el pelo largo, ¿cierto? Y que protege mucho mejor de la posibilidad de contaminación. Recuerden que el uso de los elementos de protección personal es fundamentalmente para protegernos a nosotros, al equipo de salud, de la contaminación. Por lo tanto, el uso de gorro podría ser recomendado especialmente en mujeres. Es importante, insisto, seguir un poco la secuencia de uso de los elementos de protección personal, fundamentalmente para poder hacerlo en forma segura. El delantal, en primer lugar, debe ser un delantal que cubre desde el cuello a las rodillas y ambas extremidades superiores. Y debe amarrarse por detrás del cuello y de la cintura, nunca amarrarlo por delante por la posibilidad de contaminación. Después tenemos las mascarillas, que son las mascarillas, sobre todo las N95, tienen bandas elásticas arriba y abajo de la mascarilla, entonces hay que asegurarlas en medio de la cabeza y en el cuello. Ajustar la banda flexible al puente nasal, eso es súper importante porque eso va a evitar que queden espacios alrededor de la nariz que pueda ser motivo de entrada de los aerosoles que estamos evitando. Y ajustar a la cara y debajo de la barbilla. Una técnica que a veces se recomienda es que una vez que esté colocada y ajustada la mascarilla en la cara, uno inspire y expire varias veces y perciba el escape del aire a través de la mascarilla, y esas son las zonas de ajuste de esta. Las antiparras o mascarilla de protección facial o escudo facial debe colocarse, ¿cierto?, sobre cara y ojos y ajustarlos. Hay algunas personas que me han preguntado si se puede ocupar antiparras más escudo facial. Podría ser, pero es un poco redundante. Puede ser cualquiera de las dos por separado, perfectamente. Y finalmente el uso de guantes, que son guantes que no deben ser estériles, hay que ajustarlos en la muñeca, y a veces lo que puede usarse también es unir, cuando no, hay algunos que tienen el ensamble en el dedo pulgar. Si no está esto, por ejemplo, se puede ocupar una tela que una, ¿cierto?, el guante con el delantal.
En este video vamos a observar, vamos a observar cómo se hace la colocación de los elementos de protección personal. No olvidar siempre que primero hay que hacer la higienización de manos antes de cualquier instalación de estos elementos. En esta parte estamos viendo cómo se instala el delantal, ¿cierto? Es un delantal que en este caso tiene el cuello incorporado y solo se ajusta por detrás a nivel de la cintura. Posteriormente vamos a instalar la mascarilla N95 con ajuste detrás de la cabeza y en el cuello y ajuste en la cara a nivel de la nariz y abajo de la barbilla. En este caso vamos a ocupar gorro de protección y además el escudo facial, que es un escudo que en este caso, por ejemplo, tiene la mica y la esponja que se adhiere a la frente. Los guantes, que como dijimos no tenían que ser no estériles, y además en este caso vamos a ocupar una tela de selle y fijación que va entre el guante y el delantal. Con esto ya estamos preparados para entrar a la habitación del paciente. La otra parte importante es sin duda el retiro de los elementos de protección personal. Lo importante es ser, primero que todo, se deben remover todos los elementos de protección personal antes de salir de la habitación, excepto la mascarilla N95. Por lo tanto, el delantal y los guantes, lo más importante es considerar de que la parte anterior del delantal y los guantes están contaminados. Por lo tanto, uno no debe tocarlos con las partes que, digamos, con la parte del cuerpo que no está en contacto con ellos. Si las manos se contaminan durante el retiro de guantes y delantal, por favor, inmediatamente higienizar las manos y seguir después con el procedimiento, o sea, evitar riesgo con mantenerse de la contaminación. Hay que sujetar el delantal por la parte delantera y alejarla del cuerpo para que se rompan los lazos, tocando la parte exterior de la bata solo con las manos con guantes, ¿ya? Y mientras se quita la bata, enrolle la bata de adentro hacia afuera en un paquete y quítese los guantes al mismo tiempo, solo tocando el interior de los guantes y la bata con las manos desnudas. Coloque la bata y los guantes en un contenedor de residuos. Esto puede que suene un poco extraño en este momento, pero lo vamos a ver en un video después de secuencia de retiro. Las antiparras y protección facial. La cara exterior de estos dispositivos están contaminados. Recordar siempre, si se contaminan durante el retiro de estos elementos, volver a higienizar las manos. Retirar desde atrás, deslizando por la cabeza sin tocar la cara exterior. Las antiparras se depositan en un receptáculo para reutilización y después posterior limpieza, y la mascarilla de protección facial se elimina, el escudo. De ahí ustedes lo que hacen es salir de la habitación, ¿cierto? Y se procede con el retiro de la mascarilla, que se hace, ¿cierto? Siempre considerar nuevamente que la parte exterior de estos dispositivos están contaminados y no deben tocarse. Y si las manos se contaminan durante el retiro de los guantes, nuevamente higienizarlo. Retirar desde atrás, deslizando por la cabeza sin tocar la parte exterior y eliminar en contenedor correspondiente. Por supuesto, después de todo este proceso, volver a higienizar las manos, ya sea con lavado o con alcohol gel. En este video vamos a ver cómo se hace el retiro de los guantes, perdón. Cómo se hace el retiro de los guantes y el delantal. Aquí en este caso lo está haciendo la enfermera, que enrolla, ¿cierto?, el delantal y tira para que se rompan los lazos. Y siempre todo el contacto con el delantal es por dentro y con los guantes puestos. Hace un rollo con el delantal y empieza a la vez a sacarse los guantes, siempre alejados del cuerpo, de tal forma de que el guante finalmente hace un rollo con el delantal y se elimina. Y por supuesto, después de eso, la higienización de las manos con alcohol gel. En este otro video vamos a ver lo que es el retiro del escudo facial desde atrás hacia adelante, alejándose del cuerpo y de las zonas no contaminadas, y posteriormente la mascarilla, retirándosela desde atrás, ¿cierto? El desplazamiento y alejándola del cuerpo, eliminándola en el tarro de desecho que tiene el país considerado. Y por supuesto después, en este caso, el lavado de manos.
Teniendo esto súper claro, que va a ser fundamental para que ustedes no se contaminen durante el proceso de colocación y, bueno, y fundamentalmente retiro de los elementos de protección personal, podemos ir ya a lo que es el proceso de intubación propiamente tal. Algunas recomendaciones para la intubación. En primer lugar, la habitación donde el paciente debe estar debe ser ventilada en forma adecuada, ojalá con presión negativa, que tenga recambios de aire al menos 12 veces por hora. Si no hay una sala con presión negativa, uno podría eventualmente incluso tener ventanas y poder abrirlas para que circule el aire. El número de personas que van a estar en el procedimiento de intubación debe ser el menor posible. Y además se debe evitar también el intercambio de ellas. Ojalá que los que van a entrar, ya sean 2, 3 o 4, entren, tengan todo preparado y no salgan más. Que lo que se sugiere tener 2 médicos, el enfermero o enfermera que nos va a ayudar y un técnico que pudiera suministrar algunos insumos que estuvieran dentro de la habitación. ¿Por qué recomendamos 2 médicos? Porque lo ideal es que sean 2 que vayan a hacer el procedimiento, es decir, si el primero falla en la intubación, el segundo esté de backup para la ayuda, ¿ya? Contar con cajas que contengan los insumos para intubación y para invasión posterior, es decir, si el paciente ingresa a la UCI, la idea es que ingrese con el equipo de instalación de dispositivos y este equipo no salga más, y que no haya nadie que esté pidiendo permanentemente insumos para el proceso de intubación o de, por ejemplo, la colocación de un central o de una línea arterial y estar abriendo la puerta permanentemente. O sea, la idea es que dentro de la habitación ya estén todos los insumos necesarios para hacer toda la invasión necesaria a este paciente sin circulación de personal. Tienen que contar con dispositivos para desecho de insumos y para material reutilizable bien identificados, porque recuerden que hay cosas que se van a reutilizar, por ejemplo las antiparras. Por lo tanto, tienen que tener claro, tener un lugar donde se puedan depositar estos dispositivos y por otro lado también la basura. Y asegurar una comunicación efectiva desde la habitación hacia el exterior, por ejemplo a través de uso de intercomunicador. No, ha pasado de que ha sido difícil la comunicación con el interior de la pieza, puesto que están todos con mascarilla, con protector facial, etc., y no se escucha absolutamente nada hacia afuera. Entonces, si es necesario que pasen algo o alguien haga algo, ojalá se pudiera contar con un intercomunicador. El manejo de vía aérea para estos pacientes debe ser fácil y expedito. Por lo tanto, debe ser reservado para el personal más experto, de tal forma de minimizar los intentos al máximo. ¿Quién es el personal más experto? Probablemente el intensivista y o el anestesiólogo. Por lo tanto, dependiendo del setting donde estén, del ambiente donde estén, deben incorporar al que ustedes crean que es el más experto en intubación. Si está disponible, que yo sé que no está disponible en todos los lugares, pero si es así, ocupar el videolaringoscopio, que es una técnica que facilita mucho la técnica de intubación, pero además evita de que uno esté cara con cara en el paciente durante la intubación. Cuando uno hace la laringoscopia directa, tiene que acercarse mucho la cara a la cara del paciente en este caso. Por lo tanto, el videolaringoscopio permite poder mantener una distancia mayor y, por supuesto, evita también el contacto con aerosoles. Trate de evitar la intubación en pacientes despiertos, a no ser que se indique desde el punto de vista médico. Considerar que si uno ocupa anestésico local atomizado, puede aumentar la aerosolización del virus, poniendo en riesgo al personal. Si usted va a entrar a la pieza de la habitación, ingrese con estos elementos idealmente. Son elementos de un carro o una mesa de intubación, que debe contener, en primer lugar, el laringoscopio, ¿cierto?, la jeringa para inflar el CAF, el tubo, ahí nosotros colocamos un tubo, pero lo ideal es entrar con varios tubos, 2 o 3 tubos que puedan ser de backup en caso que falle otro. Tener una sonda de aspiración, tanto flexible como no, que ahí tenemos una sonda Yankauer, y además los apoyos para la intubación que van a ser un dispositivo supraglótico, idealmente una máscara laringe, que lo ideal es no ocuparla, pero hay que tener la mano siempre, un buggy o un conductor de intubación, un Gamelastic buggy, un introductor de intubación y además un conductor de tubo que permita también facilitar la intubación. Y si tiene disponible, como les decía, el videolaringoscopio al lado de la mesa de intubación para ocuparlo. O sea, yo creo que si lo tienen disponible, ustedes deben intubar con el videolaringoscopio.
pero evidentemente si no, lo pueden tener de ayuda. Si bien nosotros tratamos de incentivar el no uso de la ventilación manual, sí en algunos casos puede ser necesaria durante la intubación. Y aquí la recomendación es tener el famoso AMBU o ventilador manual conectado siempre a un filtro bacteriano y ahí a la mascarilla, tal como aparece en la imagen. Es súper importante evitar, ¿cierto?, los riesgos asociados al aerosol, por lo tanto, estos dispositivos deben ir acompañados de un filtro bacteriano. Y lo otro que también es importante, que la conexión del ventilador mecánico, la conexión al tubo debe ir, ¿cierto?, con el circuito cerrado habitual que nosotros ocupamos para aspiración, pero además, antes de ingresar al circuito, ojalá también con un filtro que debe ser humidificador, y porque vamos a ocupar humidificación pasiva, y además un filtro asociado bacteriano y viral para que no pase al circuito, ¿cierto? Y se evite sobre todo la salida de los gases del ventilador hacia el ambiente. ¿Cuál es la técnica de intubación? En primer lugar, nosotros cuando nos disponemos frente al paciente debemos preoxigenarlo, ojalá por 5 minutos. Es súper importante porque esto nos va a dar la reserva de oxígeno necesario para las distintas fases de la intubación, porque puede que la intubación inicialmente no sea tan fácil. Entonces, si queremos evitar la ventilación manual, debemos tenerlo bien preoxigenado para la reserva de oxígeno. ¿Cómo se hace? Habitualmente uno lo puede hacer con una mascarilla de recirculación, con una FIO un poco más alta. A veces hay pacientes que van a estar conectados, por ejemplo, a la ventilación no invasiva antes de la intubación, y también se puede preoxigenar con eso, o con la cánula nasal de alto flujo. Si es un paciente que está ingresando, lo más recomendable es ocupar una mascarilla de recirculación para la preoxigenación. Si va a hacer ventilación manual con el AMBU o ventilador manual, debe realizarse con volúmenes corrientes bajos, ¿cierto? Con la idea de que no salga gran cantidad de aerosol durante la intubación. Se sugiere secuencia de inducción rápida. ¿Por qué? Porque la idea es que el tiempo entre que ingresan las drogas y la intubación sea el mínimo posible, precisamente para evitar la ventilación manual. Entonces, la clásica inducción de secuencia rápida considera, ¿cierto?, el uso de opiáceos, que nosotros habitualmente ocupamos fentanil, algún inductor, que puede ser etomidato o propofol, y el uso de succinilcolina en dosis de 1 miligramo por kilo. La alternativa, en caso de que haya contraindicación, por ejemplo, el uso de succinilcolina, es ocupar rocuronio, por ejemplo, en dosis más altas de 1.2 miligramos por kilo, o algunos casos, sobre todo en paciente que tenga experiencia, ocupar secuencia inversa, es decir, ocupar el relajante muscular ante el inductor y así disminuir los tiempos de latencia de intubación con esta técnica. En esta foto, por ejemplo, nosotros vemos el escenario. Ahí tenemos 3 personas trabajando en la intubación. Tenemos la enfermera, que va a ser la encargada de administrar las drogas de inducción. Está el médico, que va a cooperar y que va a ser de backup en caso de que esto se haga más difícil. Y el intubador, que en este caso tiene en su costado, ¿cierto?, el AMBU preparado, y el paciente se está preoxigenando, ¿cierto?, con la mascarilla de alto flujo. Aquí una observación, tenemos al paciente con una mascarilla quirúrgica bajo la mascarilla de alto flujo. Eso se puede ocupar, el oxígeno va a pasar igual, no hay problema, y es una medida de protección, ¿cierto?, contra las gotitas o aerosoles que salgan en ese paciente, ¿ya? En este caso estamos haciendo una intubación con laringoscopía directa, con laringoscopio normal. Entonces, la técnica es, ¿cierto?, bueno, la habitual, introduciendo el tubo, y después, ¿cierto?, la conexión al circuito, que como les decía, lo más importante es tubo, conexión y humidificador con filtro bacteriano antes del resto del circuito de ventilación mecánica. Y con su aspiración de circuito cerrado, por supuesto. Lo más importante después es la disposición de los insumos posterior al procedimiento. Obviamente, después de que uno intuba al paciente, el laringoscopio tiene que ir a una bolsa para su posterior lavado y alejarla, ¿cierto?, del resto del personal. Por eso algunos que preconizan también la técnica del doble guante durante la intubación, es decir, yo enrollo el laringoscopio o la hoja con el guante, con el segundo guante. Y si uno ocupa el videolaringoscopio, también la hoja de intubación va a un lugar para su posterior limpieza.
sellar todo el equipo usado en las vías respiratorias en una bolsa de plástico con cierre doble, ¿cierto? Y luego de retirarse para descontaminación y desinfección sin tener que contaminar al resto del equipo. Para terminar, entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa o a la unidad de cuidados intensivos? En primer lugar, el paciente con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19 tiene una alta probabilidad de requerir ventilación mecánica y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la capacidad de nuestro equipo de salud de poder manejar la vía aérea de nuestros pacientes. La intubación es considerado como un procedimiento productor de aerosoles, por lo tanto debemos ocupar los elementos de protección personal adecuados. Y ya los vimos, fundamentalmente, ¿qué hace la diferencia con un paciente, con un personal de salud que no maneja vía aérea? Es protección ocular y fundamentalmente mascarilla con mayor filtro, que es la N95. Preparar la habitación con insumos para evitar la circulación hacia el exterior. La intubación debe ser realizada por el más experto. Muy importante la preoxigenación prolongada. Evitar ventilación manual, se sugiere la secuencia de inducción rápida, tal como lo estábamos comentando. Si está disponible, usar videolaringoscopio. Y por último, desechar correctamente los insumos, evitando la exposición al virus. Redondeando un poco todos estos conceptos, el equipo de salud en estos casos debe protegerse por sobre todo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos conversado es pensando fundamentalmente, uno, en hacer una adecuada intubación para poder oxigenar pronto al paciente, pero además el proceso conlleva la protección del personal de salud. Eso es súper importante para evitar los contagios. Por lo tanto, todas estas recomendaciones tienen que ir pensadas en eso. Por favor, practiquen, hagan simulación, hagan ustedes manejo de los elementos de protección personales, sean supervisados para no cometer errores. Buen porcentaje del personal de salud que ha salido infectado en los distintos hospitales, sobre todo en China y en Europa, tiene que ver con el inadecuado uso de los elementos de protección personal y la contaminación durante ese proceso. Por favor, trabajen en eso para poder evitar contaminación. Muchas gracias. Para finalizar, daremos paso a la ronda de preguntas. Hay bastantes preguntas durante la presentación. Son todas bajo el mismo contexto de la EPP. Así que, Doc, le voy a hacer algunas preguntas. Preguntan si hay alguna evidencia en la reutilización del uso de antiparras, ya que en varios hospitales dicen que se cuenta con pocos de ellas. A ver, es que hay que diferenciar las antiparras que uno ocupa, que habitualmente son de este plástico como tipo acrílico, esas son todas reutilizables. Lo importante es hacer limpieza adecuada de ellas una vez que se ocupen. Y habitualmente lo que se hace es hacer una limpieza con cloro, que es lo que está definido para todas las superficies y para todos los materiales que se van a reutilizar. Los escudos faciales, hay algunos que son definidos como desechables, y eso inicialmente yo creo que debemos considerar que sea así. Hay algunos escudos faciales que tienen la estructura que va por la cabeza, que son fijas, que se reutilizan y que después se limpian, y lo que se cambia es la mica, que es la que da finalmente la protección facial. Y eso también uno puede ocupar una por procedimiento o eventualmente también ante la situación de escasez podríamos vivir en algún momento, se podrían reutilizar. Limpiando también con cloro. Con cloro. Perfecto. En cuanto al cómo se sacan las medidas de protección, ¿se puede desde el cuello y luego la cintura para sacar el delantal? ¿O es exactamente como se mostró en la presentación? El problema de sacarlo desde el cuello es que las manos las va a acercar mucho al cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de sacarla desde abajo? Es que uno toma el delantal desde abajo, lo aleja del cuerpo y lo empieza a enrollar lejos del cuerpo. Por lo tanto, si uno lo toma desde el cuello, tiene más probabilidad de contaminarse porque está muy cerca del cuerpo. La N95, ¿qué se recomienda actualmente con la N95? ¿También es desechable o se puede reutilizar durante el turno? La mascarilla N95, por el material que tiene, siempre es desechable. Ahora, el tema es que efectivamente uno podría reutilizarla, pero el problema es que tiene que quedar en un lugar donde se pueda volver a tomar, porque si uno sale de la habitación, se la saca y no la elimina,
y la anda, por ejemplo, paseando en el bolsillo del delantal, obviamente va a contaminar a todo el resto o a la misma persona por tenerla en el bolsillo del delantal. Entonces, si eventualmente, no es lo recomendable por ahora, pero si eventualmente uno lo va a reutilizar, tiene que dejarlo en un dispositivo, en una caja transparente, donde pueda volver a tomarlo y tomarlo con cuidado y no contaminándose las manos. Perfecto. ¿Considera a los kinesiólogos en el protocolo de intubación? Lo hemos discutido bastante. Por supuesto que sí, los kinesiólogos son parte del equipo médico. De hecho, muchos de ellos, la mayoría trabajan como terapistas ventilatorios, entonces por lo tanto que nos van a apoyar en todo el proceso. En esta etapa hay que considerar que la intubación puede hacerse en la UCI o incluso también en la urgencia. Muchas veces el kinesiólogo no está disponible en todos lados y por otro lado también el kinesiólogo no es finalmente el intubador en la mayoría de los casos. Entonces, uno podría considerar el apoyo del kinesiólogo probablemente después de la intubación para que nos ayude con el tema del ventilador. Ahora, si hay cierta experiencia en intubación o a lo mejor él podría ser una de las personas que ayuda en el proceso en sí con alguna función específica, sin duda que está considerado. Pero en esta etapa, en sí la intubación es un poquito más relacionada con un acto médico en donde el kinesiólogo, por supuesto, la acción va a venir después cuando ya nos ayude con la ventilación propiamente tal. Perfecto. O sea, se recomienda la menos cantidad de personas posible dentro del lugar donde se va a intubar. Hay recomendaciones generales, en varias de las presentaciones se ha dicho que se ha recomendado el corte de barba, pelo, etcétera. ¿Hay recomendaciones en cuanto a esto? Yo me preocuparía del pelo fundamentalmente, sobre todo en aquellas personas que tienen el pelo largo, y ahí la recomendación es ocupar gorro. En cuanto a la barba, la verdad que no hay mucha evidencia detrás de eso. Obviamente que la idea es que la barba tampoco esté, porque si tenemos una barba larga que cae por delante del delantal, sin duda que obviamente va a complicar. Pero si en el fondo es una barba corta que no va a estar en contacto con los aerosoles, obviamente pues puede ocuparse bien. ¿Se debe lavar la hoja del videolaringo? Del CIMAC. Sí, claro. De hecho, cuando unas intubaciones, por ejemplo, en anestesia con el CIMAC, la hoja del videolaringoscopio tiene un proceso de lavado y eso es lo que se hace siempre, digamos. Aparte, recuerden que para los que conocen un poco el CIMAC o algún tipo de videolaringoscopio, la pala del laringo obviamente se separa de todo el resto del circuito, por lo tanto queda individual y uno no tiene su técnica de lavado definido, y aquí en este caso hay que hacer con una solución de cloro también. Hay un protocolo. ¿El filtro bacteriano es útil en virus? Se preguntó en bastantes ocasiones. Ya, sí, cuando uno habla de filtro bacteriano es como el nombre genérico, la verdad, pero la mayoría de estos filtros bacterianos filtran tanto bacterias como virus, por lo tanto incluso hay algunos ahí mostré la foto de que hay algunos que dicen B corta, B larga, eso quiere decir que filtran efectivamente virus y bacterias. ¿Y debe ir, con relación a lo mismo, debe ir en la rama expiratoria? Lo que pasa es que la recomendación, ojalá, es que lo que pasa es que en ventilación mecánica de UCI, uno lo que va a ocupar es el filtro que además va a hacer efecto de humidificación. Por lo tanto, tiene que ir en el lugar donde mostré la foto, es decir, a la salida del codo. Primero viene el tubo, el codo, la salida del circuito de aspiración cerrada, y ahí viene el humidificador junto con el filtro, que es la doble función en el fondo. En algunos casos se coloca igual un filtro que va a la salida de la rama expiratoria, como pasa, por ejemplo, en las máquinas de anestesia, pero lo recomendado es tratar de ponerlo al principio, ¿cierto?, para el tema de la humidificación también. Doctor, como anestesista, ayer también se le consultó bastante a los urgenciólogos, ya que en los SAPU y SARS, otras partes, no se cuenta a lo mejor con sedación ni bloqueo neuromuscular. Para mantener la sedación en esos pacientes, ¿qué recomienda principalmente? ¿Para la intubación, dices tú? Para la intubación y posterior a la intubación, en la mantención. Pregunta difícil, porque en el fondo, o sea, recuerden que una de las complicaciones una de las probabilidades altas de contaminación por aerosol es que el paciente no esté bien dormido y bien relajado, y que por lo tanto cuando uno lo vaya a intubar, es decir, la laringoscopía, el paciente tosa. Entonces, en el fondo,
Yo creo que si uno no tiene los elementos necesarios para intubar un paciente de este tipo, o sea, no se puede hacer, digamos. O sea, si yo no tengo un buen inductor, un buen relajante muscular, lo que venga después de la sedación uno podrá soslayarlo o tratar de ver cómo lo hace, pero la intubación tiene que ser un procedimiento extremadamente seguro. Por lo tanto, si uno no cuenta con las drogas, con las medidas necesarias para poder hacerlo, yo sugiero no hacerlo, digamos, y derivar al paciente lo antes posible. Perfecto. Doctor, con respecto a lo mismo, si bastante gente está pidiendo si puede mostrar nuevamente las dosis para la intubación. Sí, claro. Eso lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, ahí nuevamente son dosis recomendadas, por supuesto. Hay muchas situaciones que tienen que ver con la situación del paciente en el momento, sobre todo tiene que ver con el compromiso hemodinámico, por lo tanto uno podría variar las dosis dependiendo de eso, pero lo más importante que yo creo que podría ser el énfasis es sin duda en el relajante muscular, porque el relajante muscular, insisto, es el que va a poder dar la estabilidad y la condición de relajo para que el paciente no tose y no se mueva, lo cual puede generar aerosol y contaminar al operador y por otro lado dificultar también la intubación. Por lo tanto, el énfasis de esto sobre todo es el uso del relajante muscular. Perfecto. Preguntan, si bien se ha comprobado que el norovirus es resistente al alcohol gel, en este caso, ¿se puede utilizar alcohol gel con COVID-19 o se recomienda siempre el lavado de manos? Para la higienización de manos, Exacto. absolutamente sí. El alcohol gel se ha demostrado que inactiva el virus de todas maneras, por lo tanto, cada vez que uno higieniza las manos, puede ser con lavado de manos o con alcohol gel. Lo que sí siempre se recomienda es que la idea es que las manos no ocupar alcohol gel cuando haya evidencia de mano sucia, digamos, que eso es lo que hay que tratar de evitar, pero se puede ocupar perfectamente. Esto lo preguntaron ayer, pero sirve para reafirmar. ¿Se puede usar ketamina como fármaco inductor? Sí, claro, si se sabe ocupar bien no hay ningún problema. Es un buen inductor y que sobre todo mantiene la estabilidad hemodinámica. Bueno, hay muchas preguntas que son relacionadas más que nada con lo mismo. Así que la verdad vamos a hacer esta selección después de preguntas. Se van a subir a la página de Sochimi, tanto como posteriormente la de la urgencia y APS a Sochimo. Así que queremos agradecer al doctor. El día 23 de marzo se realizará la presentación de Sochimi a las 12 a.m., manejo de la vía aérea en un paciente COVID-19 por el kinesiólogo Armando Díaz, que vamos a seguir reforzando los contenidos. Los dejamos también cordialmente invitados a la videoconferencia de urgencia APS que se va a realizar a las 14 horas por el doctor Oscar Navea, manejo de ventilación de urgencia en paciente COVID-19. Los links de acceso se los dejamos por medio del chat. Y queremos agradecer esta convocatoria. Hemos tenido aproximadamente 6.000 conexiones de profesionales del área de salud en todas las partes de Chile desde el día martes 17. Agregar además que estas videoconferencias se van a repetir una vez más y posteriormente, una vez sean editadas, se van a subir a las páginas de Sochimi y Sochimo. Nuevamente agradecer al doctor Darwin por la disposición. Y muchas gracias a ustedes por participar en esto que nos acerca a un adecuado manejo de los pacientes COVID-19. Muchas gracias. Gracias.